Bueno, Roy, es primero un enorme placer poder conversar sobre lo que hace tiempo no se conversa en la política, ¿cierto? Estamos además viviendo en un mundo convulsionado en donde algunos políticos, no todos, lamentablemente, están buscando salidas para la paz en tiempos de guerra. Y para eso hay que entender ciertas historias. Y la suya es una historia supremamente apasionante. Usted la ha contado en algunos lados, pero no la ha contado en todos los lugares y quisiéramos hablar de su historia en relación con la historia del país. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué recuerda de esa vieja infancia y cuáles son sus principales memorias de cuando usted estaba pequeño? Bueno, primero muchas gracias, saludo a los internautas, a los televidentes. Este es el único que dice que es un placer hablar con un político. Debe ser un placer hablar con un artista, con un actor de televisión, con Lucho Díaz en el Liverpool. Pero bueno, quizá la historia de vida de un ser humano común y corriente. Había un tiempo donde los políticos podían ser seres humanos común y corriente, ¿no? Claro, y quizá contar la vivencia, y te lo agradezco, del ser humano común y corriente, que se crió aquí en Las Cruces, en Bogotá. Yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera. Mi abuelo, que era un dirigente liberal campesino, lo asesinaron un año después de la muerte de Gaitán, en el Cauca, en El Palo, en Caloto, donde hoy se siguen dando balas ya, desgraciadamente. Y yo tengo la impresión de que era de esos campesinos liberales que reaccionaban en defensa por la violencia liberal conservadora y el despojo. Finalmente lo mataron. Y mi madre, que ya era huérfana de madre, que había muerto de tifo en Natagaima, en condiciones de pobreza, los vecinos hicieron una vaca y la mandaron en una chiva a Bogotá para que un pariente aquí le permitiera sobrevivir, que es la historia de los 8 millones de desplazados o 9 millones de desplazados. En esa época no existía, por supuesto, hace 60, 70, 80 años la ley de víctimas. Y aquí cada quien sobrevivía como podía, por eso las ciudades se llenaron, los cinturones de miseria, y los desplazados llegaron a sobrevivir. Mi madre llegó a sobrevivir, no hizo sino tercero primaria, porque le mataron el papá, aprendió a coser y a tejer, que era lo que le enseñaban a las niñas, y con esa máquina de coser me sacó adelante. Conoció un día a un estudiante de medicina, que ella decía que era como Marlon Brando, pues porque fue amor de toda la vida, y el estudiante de medicina le gustó la niña bonita, campesina, huérfana y sola, pues la enamoró. Y cuando esa niñita le dijo que estaba embarazadita, el hombre puso pies en polvorosa y mi madre tuvo la decisión valiente de sacar adelante a su hijo solo. Pero me hizo un regalo enorme y es que jamás me contó esta historia, yo la conocí después. A mí me contó un cuento de hadas diciéndome, cuando yo preguntaba, ¿y dónde está mi papá? ¿Quién es? Que no lo conozco. Y entonces ella me decía, no, es que su papá es un médico muy importante que está muy ocupado salvando vidas, cosa que era cierta, porque mi padre era jefe de cirugía en el Hospital Universitario del Valle, en Bogotá, en San Juan de Dios, y por supuesto estaba muy ocupado salvando vidas, esa parte era cierta, y yo me quedé con esa idea, y esa frase de dedicarse a salvar vidas me marcó para toda la vida, porque era la ilusión de recuperar el padre un poco, una cosa un poco freudiana, pero era también recuperar el padre, ser como el padre, es decir, era salvar vidas. Y terminé siendo médico por eso, yo lo conocí en la adolescencia, pero para ser médico fue mi madre con una máquina de coser, la universidad pública, la Universidad Nacional, que hoy está de nuevo en líos, fue mi casa. Yo no tenía ningún apoyo sino el de mi madre, a quien todo le debo, y el Estado apareció en mi vida con la universidad pública, porque encontré que había un sitio donde podía estudiar gratis, y pasé, y donde había un comedor donde me daban comida caliente, valía 3 pesos el desayuno, y 6 pesos el almuerzo, y era la salvación. Entonces, yo le debo mi educación a la universidad pública, ahí hice medicina, me hice médico al hospital público, celebro mucho que el presidente Petro desde su alcaldía y ahora ha tenido la firme intención de rescatar el hospital que nosotros llamábamos La Ortúa, el hospital que fue mi casa, donde aprendía a trabajar con la gente más pobre, con la gente que llegaba a los servicios de urgencias, el Instituto Materno Infantil, el Hospital de la Misericordia. Yo trabajé en los hospitales públicos y nunca fui más feliz que en esa época. Yo trabajé 23 años como médico y pues 17 años duré en este oficio del Senado de la República porque me convencieron de que trabajar en los temas de paz era salvar vidas. Pues uno puede salvar vidas en los servicios de urgencias, 1, 2 en una noche, ninguna, depende. Pero si usted paraba una guerra o ayudaba en eso, podía salvar miles de vidas. Por eso, en este resumen apretado, yo podría decir que el día que logré a nombre del Estado colombiano
firmar el acuerdo de paz con FARC. Yo fui feliz. Y ahora tengo una gran angustia porque veo que ese sueño de la paz se nos puede desmoronar por muchas razones muy complejas que está viviendo la Colombia de hoy. Pero para mí, si la paz total no tuviera éxito, es un fracaso de vida, un fracaso personal. Pues yo dejé de ser médico para trabajar en los temas de paz y es por eso que llegué a la política. Y que sin duda es un sueño y una ilusión que tiene mucha gente en esa Colombia profunda, en esa Colombia olvidada, en esa Colombia donde viven niños como usted lo fue en algún momento, ¿cierto? Y que también ven, pese a la violencia, cierta belleza pues en el mundo. ¿Cuál es la belleza que usted veía en el mundo cuando estaba pequeño? Es decir, ¿cuáles eran los momentos de belleza Lo de primero su que se me ocurre son los carros de balineras. Se me acaba de ocurrir, porque resulta que era una maravilla. Nosotros hacíamos con tablas y con ruedas de balineras y un lazo, una cuerda, nuestro propio carrito balineras, no eran las patinetas eléctricas de hoy. Y nos bajábamos por la Loma de las Cruces en esa cosa con la cuerda, poníamos un pedazo de llanta para frenar, que casi nunca funcionaba, nos dábamos unos totazos los machos, pero ese era nuestro juguete, era la libertad y era la velocidad. No, yo recuerdo como todo el mundo la infancia con una gran alegría, mis amigos de la cuadra, mi pandilla de la esquina, que eran muchachos buenos, muchos de ellos terminaron perdidos en la violencia o en la pobreza. Tengo todavía buenos amigos de esa época y claro, ¿qué amigos esa fue recuerdan? mi infancia. ¿Tiene algún profesor, algún profe que recuerde con Ayer con logré cariño, conseguir el algún teléfono amigo? de mi profesor de matemáticas de tercero primaria, que se llama Jairo Peñuela, ojalá vea esta entrevista. Y compañeros, claro, ahora con el COVID yo logré trabajar, era mensajero en el Congreso, logré que se viniera a trabajar conmigo Gustavito Lancheros, que era mi compañero en la esquina, mi compañero de jugar fútbol, de jugar canicas, y se lo llevó el COVID, pero claro, todavía tengo buenas relaciones que me recuerdan una cosa, de dónde venimos los colombianos, de esos ciclos de violencia, del desplazamiento, de sobrevivir, de la pobreza, de salir adelante con esfuerzo, y si de algo sirve el testimonio, que no es mío, sino que se lo agradezco a mi madre, y no pido excusas por mencionarla tanto, porque para mí fue ella todo, como tantos hijos de madre soltera, pero ella me decía, hijo, estudiar es la clave. A mí me enseñó ella a leer a los 2 años y medio, y ella me regalaba unos libros extrañísimos. Tenía tercero primaria, ¿no? Cuando cumplí 7 años, los curas en esa época decían, la Iglesia Católica, que uno tenía uso de razón a los 7 años. Yo que soy médico y no sé de dónde se sacaron eso, ¿no? Pero esa era la historia, uso de razón a los 7 años. Y de cumpleaños me regaló un libro que se llama Khrushchev Recuerda, las memorias de Khrushchev. A un niño de 7 años, mi mamá, y ella no militaba en ninguna parte, pues era liberal como mi abuelo. Años después entendí por qué ella siempre me regalaba libros. Iba a la librería y le preguntaba, ¿cuál es el libro más importante de algún personaje importante? Y el vendedor le decía, acabo de salir una biografía de Bolívar o de Napoleón, y ella lo compraba, o de Khrushchev, y me ponía a leer esos libros. Eso influyó muchísimo en mi formación y en mi deseo de salir adelante. Se puede salir adelante desde las cruces, desde el palo en el Cauca. Cuando yo logré ser presidente del Congreso por primera vez en el año 2012, en el gobierno del presidente Santos, para dedicarme al proceso de paz, y yo decía, esto me parecía increíble, o sea, ¿a qué horas yo, que andaba en balinera por estas calles cerca del Palacio, terminé presidiendo el Congreso? Esto es un milagro y yo soy muy agradecido con la vida, yo creo que es una bendición. ¿Qué recuerda usted de ese país en el que usted creció de niño y qué extraña de ese tiempo? Es una buena pregunta porque está sesgada por lo que uno revisa ya desde aquí mirando hacia atrás. Entonces lo que en la infancia siempre es como uno la recuerda. Claro, la historia es memoria e imaginación, decía un sociólogo. La verdad es que la infancia uno la recuerda siempre con afecto y cariño, pero cuando uno mira hacia atrás, entonces la alegría de la esquina, del juego de pelota, con una pelota de plástico, las salidas, por ejemplo. Nosotros íbamos a jugar fútbol en lo que era el Observatorio Astronómico, que hoy es la Plaza de Armas de la Casa Nariño. Y hay una escultura que todavía está en lo que eran las oficinas de DPS, no sé qué queda ahí hoy, de unos leones. Eso estaba ahí frente a la Casa Nariño. Nosotros jugábamos y montábamos a caballito en esos leones. Pero miraba hacia atrás
pues por supuesto la historia no era tan divertida, porque era familias saliendo adelante con dificultad. Yo conocí todas las prenderías, les decíamos en esa época, las compraventas que quedaban aquí en la carrera 11, debajo de la carrera 10ª, y muchas veces tenía que ir a acompañar a mi madre a empeñar la plancha, a empeñar para poder pagar la pensión. Yo le agradezco muchísimo a mi formación académica. Ella me pagó el mejor colegio que era posible para ella. En el centro de Bogotá, el mejor colegio posible era el Instituto de La Salle, pero era casi impagable. Ella trabajó muy duro para pagar esa pensión y le agradezco mucho a los hermanos cristianos mi formación. Además, yo soy un hombre creyente. Pero hay una cosa que sí recuerdo que hoy no podría ocurrir, porque hoy existe la tutela. Y es que entraba alguien con un listado, el coordinador por las mañanas, al salón de clase, fulano, Barreras Roy no ha pagado la pensión, se sale. Sacar un niñito de 8 años o de 9 delante de todos los compañeros, yo recuerdo eso con una vergüenza, y además, pues para la calle y para la casa, a pata, bajaba por la calle 11 hasta la casa. Eso hoy no lo hubieran tolerado por un tutelazo. Entonces, cuando yo miro hacia atrás, claro, lo que pasa es que mi madre me protegió tanto que yo no sentía esa dureza. Yo la acompañaba a ella, pero ella era la que tenía que sudar para sacar adelante su único hijo. Conocí luego a mi padre, fuimos amigos, trabajé con él casi 20 años. ¿Cómo fue eso? Hay un momento que usted llega al Valle del Cauca, ¿verdad? Claro, tiene que ver en la adolescencia, por supuesto. Al Valle pues del fui Cauca. a conocer a mi padre, que era como un mito. Yo iba una vez al año a conocerlo, a hablar con él. Había una especie de terminal de buses aquí en el centro, cerca de la Caracas, donde salía la flota Magdalena o el expreso bolivariano. Entonces mi mamá me montaba en eso. A veces me acompañaba, a veces yo viajaba solo y conocía y hablaba con mi padre, y mi padre me recibía, me acuerdo, en su carro. Después supe por qué solo me recibía en el carro al principio, los primeros 3, 4 visitas, porque él no había contado en su casa que había tenido un hijo, y él tenía su hogar. Pues él me recibía en el carro, hablábamos 15, 20 minutos, me daba una platica, o me compraba unos zapatos o alguna cosa, yo le llevaba mis notas de calificación, y me devolvían otra flota para Bogotá. Cuando empecé a pensar en qué carrera tenía que estudiar, el rollo es largo, pero se lo resumo en esto. A ese colegio de La Salle, que lo iban a cerrar, lo cerraron de hecho para volver a la universidad, hubo un gran acto de despedida de los 100 años que llevaba ese colegio, e invitaron a un expresidente que había sido alumno de ahí, y estaba muy viejito ya, que era Carlos Lleras Restrepo. Y yo, que era como el más nerdo, o diríamos el más sapo del colegio probablemente en esa época, me había echado un discurso en nombre de todos los estudiantes. Y algo le llamó la atención a ese señor, que yo lo recuerdo como un viejito, muy viejito ya, y me llamó y me dio una tarjetica, el expresidente Carlos Lleras. Me dijo, busque a este señor. Era Luis Carlos Galán. Entonces yo conocí a Luis Carlos Galán en mi adolescencia y era el ícono de mi generación. Galán era un personaje, por supuesto, de lo que fue, un hombre coherente, histórico, su coraje, su valor contra el narcotráfico. Y yo pues quedé comprometido con Galán y lo acompañé en el nuevo liberalismo hasta que lo mató la mafia. Y después terminamos en eso, como esos cheques que había, ya no hay cheques, pero los mayores se acuerdan que había talonarios de chequeras y uno endosaba los cheques, ¿no? Y esos cheques con un montón de endosos ya no lo paga nadie. Entonces nosotros éramos galanismo, nos endosaron a Gaviria por el asesinato de Galán, entonces Gaviria terminó presidente y nos endosó a De la Calle, que nos mandó a trabajar con De la Calle. De la Calle después nos endosó a Valdivieso. Con Valdivieso, Alfonso Valdivieso Sarmiento y Augusto Galán Sarmiento, los sobrevivientes del nuevo liberalismo, fundamos Cambio Radical en un sitio que se llama el Teatro La Comedia. Hágame el favor, hemos podido escoger un sitio mejor. Vargas Lleras no tiene nada que ver con Cambio Radical, ni era el partido que es hoy. Era el nuevo liberalismo con otro nombre, que habíamos propuesto que reivindicara al Olimpo radical, que era el progresismo del siglo XIX. Emanuel Murillo Toro. José Hilario López, que los campesinos liberales y los negros liberales, el pueblo afro que fue liberto gracias a esas ideas liberales progresistas, por eso fue liberal tanto tiempo. Eso es un tema súper importante, o sea,
Cambio Radical inicialmente tuvo el nombre en homenaje al Olimpo Radical del siglo Es que le XIX. íbamos a poner liberalismo radical, pero la autoridad electoral lo prohibió porque no se podía usar la partícula liberal. Entonces a Rafael Pardo se le ocurrió poner la palabra cambio. Repito, Vargas no tiene nada que ver en eso. Y nosotros seguimos militando en eso. Y le cierro ese paréntesis hasta que llegó Vargas y pues no fue precisamente... Y lo convirtió en lo que es hoy el partido, el de Oneida Pinto. Yo me confronté con él y terminó expulsándome y terminé dando un salto sin todos los detalles que merece, gracias a Álvaro Leiva. Terminé con Juan Manuel Santos porque a ese padre que yo había conocido y que tenía su hijo, años después me presentó su hogar, fuimos amigos, tengo una hermana, tengo un hermano. A ese hermano lo secuestraron las FARC. Yo firmé con emoción ese acuerdo de paz con quien había secuestrado y desaparecido a mi hermano menor. Y entonces en esa búsqueda desesperada del secuestro, que es una desgracia, Alfonso Valdivieso Sarmiento era fiscal y trató de ayudar y no pudo. Y Álvaro Leiva, alguien me dijo, Leiva puede ayudar, a ver si aparecía. Mi padre se enfermó, quería saber de su hijo, se murió sin saber de su hijo. Lo mató la angustia. Y entonces a mí me dijeron, hombre, el tipo que lo puede ayudar a contactar a Leiva porque le gusta el tema de la paz es el subdirector del Tiempo, que se llama Juan Manuel Santos. Estamos hablando de 1995, o sea, hace 30 años. Y Santos me recibió, tenía barba, me acuerdo, más joven, y se interesó y trató de ayudar, pero la manera de ayudar me dijo, busque a este señor que se llama Álvaro Leiva. Y intentaron ayudar, no se pudo, pero desde entonces conocí a Santos. Cuando me echa Vargas de Cambio Radical, yo hablo con Leiva, contactamos a Santos y terminé trabajando en la idea de la paz que tenía Juan Manuel Santos desde esa época, 30 años atrás, hasta luego cuando él decidió ser candidato presidencial, que no era el de Uribe era Uribito, era Andrés Felipe Arias, les tocó con Santos y nosotros llegamos, esa es otra historia, a mí me eligieron a la Cámara de Representantes de Chiripa, de relleno, pusieron mi nombre porque yo era un médico con algún prestigio allá y terminaron eligiendo 2 de arrastre y yo lo primero que hice fue llamar a Santos. O sea, se cayeron los primeros de la lista por alguna razón. No, es que en esa época se elegían... Por renglones. Por renglones, y esa lista alcanzó a elegir 2. Yo era el segundo. Entonces me eligieron. Yo llamé a Santos y empecé a trabajar con Santos y para el proceso de paz de Santos al interior de Cambio Radical, que era mi partido, que era el Nuevo Liberalismo, hasta que Santos fue presidente, hasta que Vargas me echó y terminé en la U. Esa es toda la historia que después han tergiversado. Y el que se ha cambiado un montón de veces de partido, nada. Me echó Vargas y me cambié del partido de mi adolescencia, que era el Nuevo Liberalismo, que era Cambio Radical, a la U. Y ahí me quedé hasta ahora, cuando la U decidió, hace poquito, apoyar a Duque en contra de la paz y en contra de en favor de esas objeciones a las que nos opusimos y las hundimos. Entonces yo no podía seguir, porque yo le hice oposición a Duque, para ser coherente con la historia de vida de la paz. Y aquí estoy, y por eso terminé y sigo acompañando el proyecto de Gustavo Petro, que era, por supuesto, el único candidato que nos garantizaba una firme convicción por la paz, por la solución dialogada al conflicto, más una convicción auténtica por los pobres. Todas las críticas que quieran, por supuesto, hay mucha polarización, yo no puedo opinar mucho más allá, pero puedo dar testimonio desde el punto de vista humano que ese señor, a quien yo no conocía, que se llama Petro, tiene una auténtica sensibilidad por los pobres, eso es una pose. Al tipo le duelen los pobres, el tipo quiere que no haya sufrimiento por la miseria y trata de hacer la cosa. Ahora, otra cosa es el método, otra cosa es el equipo, pero no me voy a meter en eso. Que eso sí, lamentablemente, es excepcional en la política colombiana, ¿no? No a todos los políticos le duelen los pobres. No, pues es que yo creo que es tan auténtico eso que algunos sectores creen que o se les olvida o no se dan cuenta que realmente hay unos sectores populares muy importantes que sienten que allí hubo una reivindicación de un justo reclamo popular. Y por supuesto la izquierda tradicional tiene esa bandera histórica y algunos de quienes veníamos de esta historia, que eran ideas liberales, pues porque Luis Carlos Galán
era, por supuesto, un tipo de formación liberal y Santos también era un tipo de formación liberal. Me refiero a las ideas del liberalismo. Pues creímos en la propuesta de paz de Petro y seguimos en eso y acompañamos esa campaña con convicción y somos responsables de ese triunfo y somos responsables de que el presidente tenga éxito. Por eso no es pues el oportunismo de algunos que salen después de que votaron, o algunas, que después de que votaron por él, entonces cuando lo ven en la mala o que le están cascando, entonces salen a gritar contra él en lugar de ayudar. Aquí hay que tender puentes, construir consensos, resolver los problemas de Colombia, que es la patria de todos. Y yo creo que todo tiene arreglo. Pero por ahora, pues yo hago lo que me pusieron a hacer, que es intentar traer inversión extranjera y mejorar el turismo a Colombia y bueno, hacer la tarea que me han puesto a hacer ahora. Hay un episodio de su vida que es interesante que usted ha dicho en varios lugares que le cambió y le transformó, entre otras cosas porque fue el lugar en donde pudo desarrollar esa utopía de inicios desde el deseo por salvar vidas que fue la universidad pública. ¿Cómo fue su paso por la universidad pública? Usted allí tuvo un encuentro con la izquierda universitaria, ¿cómo fue eso? Bueno, es que es fascinante todos los que hemos tenido la experiencia de la universidad pública. En mi adolescencia y juventud en la Universidad Nacional, luego en la Universidad del Valle, donde hice sociología, no solamente te encuentras con el Estado que te da la mano, y es una cosa muy importante, porque el Estado tiene que existir para servir. Entonces, cuando tú recibes la mano del Estado, dices, miércoles, aquí hay un Estado que vale la pena defender, porque es la universidad pública. Pero además encuentras el conocimiento y sobre todo esa criba, esa mezcla fascinante de colombianos de todas partes del país, de jóvenes de todas partes llenos de ilusiones, que vienen de la costa caribe, del Pacífico, de la Orinoquía, de los sitios más remotos, de Bogotá también. Y allí la gente bulle y se encontraba en la Plaza Che Guevara, discutiendo los problemas del país, reaccionando como se reaccionan los jóvenes, haciendo marchas. Yo marché y fui a organizar un paro que se llamó el paro de las batas blancas, cuando no habían nacido muchos de los jóvenes que hoy están marchando en la izquierda, porque estamos hablando de la época del profesor Guillermo Ferguson, y estamos hablando de la década de los 80. En la Plaza Che Guevara hacíamos fogatas y nos organizábamos, y por supuesto el motor de esa dinámica política pues era la izquierda universitaria de esa época. Y eso también, digamos, fue una vivencia inolvidable, como lo fue luego en la Universidad del Valle también, ese tipo de conocimiento y la influencia de Estanislao Zuleta y de Fernando Urrea y de, digamos, el ambiente universitario de Álvaro Camacho Guisado, de esa época que nos alimentó mucho en la conciencia del país. Profesores, amigos y episodios que usted recuerde de la Nacional. El primero que recuerdo es Alfredo Rubiano, que ya murió, que era un apóstol de la medicina, profesor de anatomía, y era un hombre, vivía en la universidad, para la universidad, y nos enseñó el respeto al ser humano vivo o muerto. Para él el cadáver en el que aprendíamos anatomía en las autopsias era sagrado, había que respetarlo. Él mismo donó su cuerpo para la investigación científica. Recuerdo las noches de los turnos de los hospitales. Yo me casé muy joven, casi de 20 años, 21 años, con una compañera de universidad, y nuestro plan, el de ella sobre todo, que iba un semestre adelante y era muy comprometida, era ir de turno, aunque no tuviéramos turno. Nuestro plan era meternos al Hospital San Juan de Dios a urgencias a aprender. Entonces, esa dinámica, ver esas enfermeras, esos médicos, gente humilde atendiendo a otros humildes, sin guantes, a veces sin suturas, no había bisturí, en esa condición de pobreza de los hospitales públicos, que eran hospitales que se llamaban en esa época de caridad, que habían tenido muchos orígenes en las iglesias y los sacerdotes o las monjas. Que es la historia del San Juan, claro. Que es la historia de todos los hospitales públicos de Colombia, que eran hospitales de caridad, donde se atendía de milagro a los pobres, pero donde también había, digamos, un espíritu de camaradería y de ser útil. Y hace poco conversaba yo con algunos excompañeros de la Facultad de Medicina, uno de ellos es hoy viceministro del gobierno Petro, Jaime Orrego. Y claro, yo creo que teníamos conciencia de que éramos útiles, de que ahí se salvaban vidas, como me decía mi madre cuando estaba más pequeño,
Yo recuerdo con mucho cariño, nunca fui más médico ni nunca fui nunca me sentí más realizado que en los años en que ejercí la medicina en los hospitales públicos. Me gustaría saber una cosa que es, digamos, por estos días se habla mucho alrededor del tema constituyente y demás, pero ya llevamos 33 años de la Constitución de 1991 y para mal o para bien, yo creo que, digamos, para bien, la Constitución de 1991 marcó la historia del país. ¿Cómo lee usted desde entonces hasta ahora, pasando claramente por sus presidentes, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos, cómo se ha transformado ese país? Usted viene del nuevo liberalismo, ¿cierto? Usted partió de allí su vida política. ¿Qué cree cuáles han sido las principales transformaciones pasando por estos hombres de Estado desde la Constitución del 91? ¿Cómo la lee usted? ¿Qué ha hecho falta? ¿Cuál es esa narrativa de este país? Cuando uno ve tantas violencias, tanto dolor, la persistencia de los asesinatos de los líderes sociales, de las masacres, de la pobreza, pues es muy fácil ser pesimista. Yo de vez en cuando me meto un antídoto al pesimismo leyendo, por ejemplo, a Steven Pinker, el filósofo del optimismo, y uno aprende a mirar en perspectiva, y lo primero que hay que decir es que, por supuesto, falta mucho por hacer. Ha habido una gran insensibilidad de la sociedad colombiana frente a los más pobres, y por eso tenemos un índice de Gini de 0.56, que es vergonzoso, que es el indicador de inequidad, el peor de América Latina. Pero dicho eso, claro que Colombia ha mejorado, claro que hay razones para ser optimista. Por supuesto que hoy hay mejores índices de alfabetismo y de nutrición y mejores índices de expectativa de vida, y hay más vacunación y se mueren menos niños, y las mujeres hoy tienen más derechos y más libertades y se pueden vestir como les dé la gana, y hemos avanzado en los derechos sociales de la gente, y claro que Colombia está mejor, por supuesto que está mejor. Hoy todavía hay, para darle un ejemplo que discutíamos ayer en el Congreso de Energía de Naturgas, 1.6 millones de hogares en Colombia todavía cocinan con leña, pero hace 2 años eran 2 millones. Y en la época de mi madre eran todos. Mi madre se murió de una afección respiratoria porque cocinaba con leña. Entonces, hemos mejorado, pero falta mucho. Y lo que falta es sensibilidad social. El país se tiene que desarrollar. No lo hemos logrado, a pesar de ser un país que está en el centro de América Latina, que tiene energías limpias. Colombia puede ser la Arabia Saudita de las nuevas energías. A pesar de ser campeona mundial en biodiversidad, nosotros somos la fábrica de agua, la Amazonía, los páramos, los ríos. Podemos ofrecer, como ha dicho el presidente Petro, una conexión interoceánica real. A mí que no me echen el cuento de que no se puede conectar Cupica con Urabá. Los ingleses y los franceses hicieron un túnel debajo del océano para conectarse entre ellos hace 30, 40 años, y no vamos a poder hacer nosotros un tren por encima de los árboles. A mí que no me echen ese cuento. Por supuesto que en 1903 le dijeron a Quesep que no se podía hacer en 1901 el canal de Panamá, y lo hicieron, y los gringos tuvieron 100 años ese beneficio de conectar el comercio mundial. Nosotros deberíamos recuperar ese canal, haciendo ese canal férreo. Pero a pesar de toda esa riqueza, Colombia no ha logrado superar el desarrollo. Hay muchas razones, el subdesarrollo, hay muchas maneras de hacerlo y muchas razones para hacerlo. El Estado no está en el territorio, ha habido, por supuesto, una falta de visión de país, y creo que ha habido esa indolencia que ha hecho que millones de colombianos se sientan invisibles, abandonados, y no sienten que haya un Estado que se preocupe por ellos. Eso es fundamentalmente el cambio. Eso es lo que logró Petro. Volver a poner el foco en los colombianos vulnerables, recordarle a los demás que Colombia también son ellos, pero yo creo que también hay que escuchar a los sectores que piensan distinto, porque una cosa es protestar con justa razón, y cuando esa protesta tiene el logro del poder o del gobierno, como dirá el presidente Petro, que no es lo mismo que el poder, pero que es una oportunidad para ejecutar, para hacer, pues hay que gobernar para los 50 millones de colombianos. Y yo creo que hay que cazar menos peleas, no todos los frentes al tiempo. Yo decía ayer que deberíamos como repetir una especie de mantra, los que somos creyentes, porque yo lo soy,
podríamos recoger ese mandato maravilloso y decir, ayer lo decía frente a los 38 millones de hogares que necesitan gas para cocinar, necesitamos reservas de gas o importarlo, la visita del presidente a Venezuela, en fin. Danos, Señor, el gas de cada día. Y además de eso, líbranos del mal de la polarización. No nos dejes caer en la tentación de la violencia verbal. La violencia verbal hace mucho daño. Insultarse unos a otros, ver a los demás como enemigos, pronosticar catástrofes, crisis, destrucciones de la democracia. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que está pasando, que hay un cambio. Claro que hay un cambio. Hay un primer gobierno de izquierda en 200 años y no llegó pues para tomarse la foto. Creo que el cambio solo es posible con consensos, que no se puede imponer y que no se puede olvidar que hay otros millones de colombianos que no votaron por nosotros y que tienen temores e incertidumbre. Hay que aliviar esos temores, tender puentes, construir, que fue lo que hicimos al comienzo del gobierno. Quisiera, digamos, para finalizar, hablarle por último de lo que estamos viendo. Digamos, usted es un hombre de paz en un tiempo que aparentemente es un tiempo de guerra, y lo estamos viendo en todas partes, lo estamos viendo en Gaza, lo estamos viendo en Ucrania, ¿cierto? Estamos viendo un mundo que pareciera o aparentemente tendiente hacia la guerra y hacia el autoritarismo. Colombia, muchos lo creemos y lo hemos creído, con el proceso de paz y con los diálogos, puede aportar a la transformación y al cambio de ese mundo. ¿Cuál podría ser el papel de Colombia en esa perspectiva? ¿Cómo ve usted hacia dónde va este mundo que, digamos, un poco nos mueve muchísimo porque pareciera que fuera hacia la guerra y hacia el autoritarismo? Desde su perspectiva y con sus vivencias. Visité Belfast en la celebración de los 25 años del Acuerdo de Viernes Santo que puso fin a esa guerra irlandesa. Y es increíble la ilusión que tienen los británicos, los irlandeses, con el proceso de paz total y con el proceso de paz colombiana, porque la gente ve que sí es posible hacer la paz en alguna parte del mundo, que no todos son guerras, que sí se encuentran soluciones dialogadas, que son difíciles, pero por supuesto que el camino de la guerra no deja sino más venganzas, espirales de violencia, dolor. Siempre hay que perseverar en la paz, aunque sea difícil. Aunque hoy los colombianos, angustiados por los temas de seguridad urbana en las ciudades, les parece exótico hablar de paz, cuando lo que quieren y necesitan es firmeza y control del territorio y lucha contra la delincuencia, que por supuesto hay que darla. Pero los conflictos sociales y los conflictos nacionales e internacionales tienen que resolverse por vía de la paz. En eso Colombia da testimonio y hay que perseverar en ese mandato. Muchas gracias por esta entrevista. 3 películas que hayan marcado su vida. La vida es bella. La vida es bella. Me pareció impresionante esa ilusión en medio de la desgracia. Y usted que me llevó a la infancia, esta no la vio nadie de mi generación. Se llamaba Piernas y Rabadillas, de un comediante francés que era Louis de Funès, o Luis de Funes, decíamos en esa época. Yo me reí mucho, pero la anécdota es esta, pero salí con hambre, porque resulta que la película era de un chef y entonces mostraban unos platos suculentos y se llamaba Piernas y eran unas piernas de pavo y de pollo que yo no veía nunca en mi casa. Entonces a mí me marcó, porque yo dije, un día tengo que comerme una pata de esas de pavo, y a mí eso me recordó mucho. Y pues yo creo que la estrategia del Caracol dibuja con una precisión esa sociedad colombiana. Sergio Cabrera hizo un gran trabajo. Y yo creo que además hay que reivindicar y reconocer esa historia de Sergio Cabrera y la historia de Fausto Cabrera, que acaba de recoger también Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel Vázquez, en ese libro maravilloso que se llama Volver la vista atrás. Yo creo que hay que leerlo. Extraordinario. Sí, sí. Para finalizar, 3 libros. Está finalizado como 4 veces. 3 libros, 3 recomendaciones de libros. No, pues eso sí me la pone muy difícil. Estoy haciendo una maestría en literatura creativa en este momento y todos los días descubro más textos. Usted acaba de mencionar uno, el de Juan Gabriel Vázquez, colombiano, pero yo creo que El universo en un junco es una revisión maravillosa. Irene Vallejo, que va a estar en la Feria del Libro. De la historia del libro, ese libro hay que leerlo, es un libro imperdible. Bueno, Saramago, el ensayo sobre la ceguera, me parece un clásico,
un clásico. Y a diferencia de muchos críticos, como decía Neruda, que ahí vienen los críticos estrictamente vestidos de negro, que destrozaron En agosto nos vemos, a mí me gustó el último libro póstumo de García Márquez, de Gabo. Y ahí está, a pesar de sus dificultades de memoria que explican sus hijos, ahí está la esencia de Gabo, ahí están sus formas metafóricas, sus simbolismos. No, yo disfruté En agosto nos vemos. Muchas gracias por esta entrevista y bueno, realmente creo que da un enorme y un bellísimo panorama de su vida con la historia del país. Entonces, muchas gracias. Pues muchas gracias y que nos vaya bien a todos.